Continuando con lo que estábamos haciendo, con los estudios que veníamos trayendo de los atributos de Dios, y la semana que pasó veíamos lo que era la omnisciencia de Dios. Hoy día vamos a ver otro ovni, no ovni, sino omni, pero es el ovni, la omnipotencia de Dios, o el Dios todopoderoso. Creo, hermanos, que cada uno de estos estudios nos van a poder llevar a ir conociendo verdaderamente a este Dios. Y al poder ir conociendo quién es este Dios verdadero, nuestra mirada de Él va a ir cambiando. Ya no nos vamos a presentar ante Él, ni nuestra conducta podría ser la misma, sino que nos vamos a dar cuenta que este Dios omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo conoce, el cual todo lo ve y es todopoderoso, va a ir en nuestra vida creando un temor santo, una reverencia verdadera ante Dios. Así que vamos a leer el texto base para este día, el cual se encuentra en el libro de Job. En el libro de Job, capítulo 36. Si pueden silenciar sus micrófonos, por favor. Job, capítulo 36. Estaremos leyendo el versículo 23 y el versículo 24 de Job 36. Y le doy lectura en el nombre del Señor. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder, y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Amén. Mire, vamos a orar al Señor y esperando que Él nos dirija, que Él tome dominio de nuestra vida, que Él saque todas las imperfecciones, distracciones y todo lo que nos pueda apartar de este momento en el cual vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Así que vamos a orar ante el Señor. Señor amado, gracias le damos, Padre bendito, por esta oportunidad, por este privilegio que usted nos concede, Señor, de poder estar ante su presencia. Le imploramos, Padre amado, que sea usted abriendo nuestro entendimiento, que usted sea abriendo, Señor, nuestra mente y podamos comprender, Señor, lo que usted quiere hablarnos, lo que usted quiere, Señor, mostrarnos a través de su palabra. Señor, le imploro que sea usted sacando toda imperfección, todo error, Señor, humano, para que podamos, Señor, hablar conforme a su voluntad. Señor, saque de mí todo lo que empaña su gloria. Queremos ser edificados por su palabra y por su Espíritu Santo. Señor amado, sea usted hablando a cada uno de mis hermanos, Señor, y que ellos también puedan recibir, puedan tener un corazón dispuesto, Señor, a oír lo que usted quiere darnos. Señor, le imploramos su gracia, le imploramos su dirección. No queremos en esta hora, Señor, llenar nuestra mente solamente de un conocimiento, sino queremos, Señor, que a través de su palabra pueda nuestro corazón arder, podamos, Señor, confiar y podamos venir en adoración a usted. Señor, queremos glorificar su nombre, queremos honrarle y queremos verdaderamente saber quién es este Dios verdadero, este único Dios. Señor, todo esto se lo rogamos, todo esto se lo suplicamos. Queremos glorificarle y queremos honrarle. Por Jesús y para Él y para su gloria. Amén. 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 Que el Señor nos bendiga. Ahí sí.
Entonces estábamos hablando de lo que es... Hermano José, ¿dónde estaba qué capítulo era? Job 36, Job 36, versículo... El patrón se le fue el audio. Sí. Job 36, versículo 23 y 24. ¿Ahí sí se escuchó? Amén. Bien, como le decía recién, no estamos viendo los ovnis con B, sino que estamos viendo ovni con MNI, lo cual quiere decir todo o tiene todo. Y potencia, omnipotencia, quiere decir que Él tiene todo el poder, que Él tiene todo el poder. Y este significado lo podríamos, ¿no es cierto?, expresar, como decía aquí la lectura bíblica, lo que escribía Job, ¿no es cierto?, y dice, Dios todopoderoso. Quiere decir que Dios es todopoderoso. Esto, querido hermano, no sugiere ni nos da a entender que por ser todopoderoso Él pueda hacer cualquier cosa al azar, lo que se le venga en gana, en el destino que sea, por cualquier cosa. Sino que esto quiere dar a entender una definición más clara, una definición más explícita, que quiere decir que Dios es todopoderoso y es capaz de hacer lo que desee, pero como lo que su voluntad determina hacer, en base a su naturaleza. Y esto, querido hermano, está absolutamente ligado a lo que es la omnisciencia, ya que si podemos ir a la palabra del Señor, y en Mateos 19, hay una explicación con respecto a lo que ocurre con la voluntad y el poder de Dios. Si pueden silenciar sus micrófonos, creo que el hermano Víctor tiene el micrófono encendido. ¿Ahí sí? Amén. Amén. Dios nos bendiga. Mire, en Mateos capítulo 19, en el versículo 25 y 26, para darle un poquito de contexto al párrafo de ahí, dice que se está hablando del joven rico, el cual llega a Jesús preguntándole ¿qué debía para ser bueno? ¿Qué debía ser salvo? ¿Qué debía hacer? Y bueno, Jesús le explica, ¿no es cierto? Habla con respecto a lo que ocurre aquí. Y dice que sus discípulos en el versículo 25, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Querido hermano, mire, ¿por qué he querido, digamos, ligar este versículo con el Dios Todopoderoso, el cual entiende lo que es la omnisciencia absoluta? Muchas veces nosotros como pueblo del Señor sacamos de contexto versículos. Muchas veces tomamos como emblema y decimos, porque mi Dios todo lo puede, no hay nada imposible para Él. Absolutamente de acuerdo. No hay nada imposible para Dios. Pero el versículo en el cual se refiere esta palabra, en el que Jesús le dijo que para Dios todo es posible, más para el hombre hay cosas imposibles, se está refiriendo directamente con respecto a la salvación del hombre. Con respecto a la salvación del hombre. Hablábamos el domingo pasado con respecto a la omnisciencia. Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce. Y decíamos, ¿no es cierto?, que Él en sus santos decretos había establecido
desde antes de la fundación del mundo, como habla en Efesios, quiénes iban a ser salvos, quiénes ya estaban destinados. Y aquí podemos ver cómo se liga lo que es la salvación en el conocimiento de Dios y en el poder de Dios para salvación con nosotros mismos. Y esto, querido hermano, ¿por qué lo digo? Porque a esto se refiere en lo que puede hacer Dios, en todo lo que puede hacer Dios, conforme a lo que su voluntad determina por su naturaleza. Dios puede hacer todo lo que esté en armonía con sus perfecciones. ¿Qué quiero decir con esto? Quisiera yo que alguno de ustedes pudiera abrir su micrófono y pudiera decirme los atributos que vimos anteriormente hasta hoy. Si es que se acuerdan. ¿Quién me puede ayudar con eso? ¿Cómo nos escuchó? La omnisciencia, la aceidad de Dios. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Quién más puede ayudarme? La infinitud, la inmutabilidad y esos atributos los cuales estábamos viendo cuando hablábamos, ¿no es cierto?, de lo que era la infinitud, decíamos que cada uno de sus atributos son infinitos, no están ligados, ¿no es cierto?, a un límite. Por lo tanto, el poder de Dios para salvación tampoco tiene sus límites. Por lo tanto, el poder de Dios también está absolutamente ligado a lo que es la aceidad de Dios. A Dios no se le acaba su poder. No llega un momento en que Dios no tiene más poder y tiene que ir, guardarse o ir a alguna fuente milagrosa para poder recibir o tiene que comer algún alimento para generar más poder. No, Él es una fuente inagotable, es todopoderoso. Nuestro Dios es todo poder. Dígame, hermano Pablo. ¿Se puede hacer consulta en el estudio? Sí, sí. Es que muchas veces se tiende a escuchar o a decir que como Dios uno ocupa ese atributo, es todopoderoso. ¿Por qué Dios no para, por ejemplo, tal cosa? Por un ejemplo, no para la guerra, no para lo que me está pasando, no para una enfermedad terminal, ¿me entiendes? Si Dios tiene todo poder, ¿por qué no efectúa esto que quizás yo quiero o que bajo mi óptica es malo? Okay. Entonces, quizás justamente escuchándolo es como que me hacía clic de que ese atributo de todopoderoso va basado a la salvación del alma directamente, ¿verdad? Absolutamente. O quizás cómo se puede comprender cuando también alguien hace esa pregunta a la luz de la palabra, ¿cómo se podría contestar? Claro, recién yo se lo comentaba y yo terminaba diciendo que la omnipotencia de Dios trabaja en una armonía perfecta con todos sus atributos en general. ¿Qué quiere decir con esto? Que esto trabaja con la omnisciencia, que esto trabaja con la soberanía. Por lo tanto, a mí como criatura no me queda nada más que acatar y ¿cómo podríamos decir? Alinear nuestra voluntad o mi voluntad a la voluntad y a la soberanía perfecta de Dios. Yo le podría decir a usted que Dios conoce todas las cosas y si permite algo es porque Él sabe lo que va a ocurrir. Por ejemplo, ¿qué pasaría? Él tiene todo el poder y así lo podemos ver a través de su palabra, de levantar muertos. Él tiene todo el poder de sacar pecados, ¿no es cierto? De limpiar pecados. Él tiene todo el poder de sanar enfermedades terminales. Él tiene todo el poder de suplir la necesidad como aquella viuda que no tenía nada. Todo el poder lo tiene. Pero ¿qué ocurre en mi vida si yo estuviese enfermo terminal y mi única oración es Señor, sáname, Señor, sáname, Señor, sáname, Señor, sáname?
Pero el Señor sabe, como omnisciente que es, Él sabe que si Él me sana, a lo mejor mis pasos van a ser tras otras cosas. A través de esta enfermedad, a lo mejor mi vida está en dependencia a Dios. A través de una necesidad o a través de alguna circunstancia, mi vida está ligada en absoluta dependencia al Todopoderoso Dios. Por eso cada uno de los atributos trabajan de forma unida, armoniosa. No es que trabajen uno sobre el otro. Como le decía recién, Dios es siempre todopoderoso. No llega un momento en que se cansa, no llega un momento en que hay cosas. No, lo que pasa es que sané a 20 leprosos, resucité a Lázaro, alimenté a muchos y hoy día me queda solamente para darle vista a un ciego, no me queda más. Esto no es así. Dios es siempre todopoderoso y su poder permanece para siempre. Y mire, a veces ha ocurrido que se hacen cuestionamientos para poder minimizar o poder aplacar o poder simplemente echar por tierra esta doctrina gloriosa del Dios Todopoderoso. Y a veces preguntan, ¿Dios puede crear una piedra tan pesada o tan grande que ni siquiera Él la pueda levantar? Hay gente que ha hecho estas preguntas. Hay gente que ha hecho estas preguntas. ¿Y qué puedo responder yo con respecto a esto? Nunca se me había ocurrido esa pregunta. Mire, y yo la he escuchado. Dios tiene todo el poder para hacer una piedra tan grande que Él no la pueda levantar. Digámoslo así, teóricamente no. Pero Dios puede hacer todas las cosas que están en armonía con su naturaleza y en su persona, en su esencia. ¿Y qué ocurriría con esto? Solamente probar algo. Solamente probar algo. Yo creo que cada uno de nosotros que hemos sido participantes activos de la manifestación gloriosa de este Dios todopoderoso, al darnos vida, porque estábamos muertos en delitos y en pecados, al darnos vida, somos los primeros testigos de este Dios todopoderoso, el cual cambió nuestra vida, el cual cambió nuestro ser, el cual hace todas las cosas perfectamente armoniosas. ¿Sabe por qué? Porque Él lo sabe todo. Porque su voluntad es perfecta. El nombre todopoderoso en el Antiguo Testamento quería decir el poderoso. En el hebreo le llaman el Shaddai. Y probablemente puede ser una derivación del verbo que significa ser fuerte como Dios. Y con esto podemos ir viendo, hermanos amados, cada una de las descripciones que la Biblia nos va dando a través de esto. Con el que para Dios todo es posible, el decir que para Dios todo lo puede, el decir que este Dios glorioso no hay nada imposible, lo podemos ir reflejado, lo podemos ver manifestado y reflejado en la palabra del Señor. ¿Cómo aquel bebé, la Reina Valera habla del embrión, cómo aquel bebé, aquel embrión dice que vieron, mi embrión vio tus ojos. Podemos ver cómo creó los cielos y todas las cosas. Nada es demasiado difícil, ni nada es poco difícil para Él. Él todo lo puede. Hace lo que quiere y decreta todas las cosas conforme a su soberanía, a su voluntad. Dios no puede hacer cosas que no estén en armonía con su naturaleza. De hecho, la palabra del Señor habla, dice que Él no puede negarse a sí mismo. Aunque nosotros permanezcamos infiel, Él permanece fiel, Él no se puede negar a sí mismo. También hablamos, ¿no es cierto? Dios no puede pecar. Y eso
podríamos hablar lo que, bueno, algunos estudiosos, algunos comentaristas han hablado con respecto a esto y han dicho que esto es una debilidad, que él no pueda pecar, hablando del Todopoderoso. Pero la verdad es que yo creo que esa es una naturaleza maravillosa de nuestro Dios, una esencia única en su ser. Si fuera una debilidad el no pecar, yo quisiera tenerla. Yo me imagino que cada uno de ustedes también quisiéramos tener esta debilidad de no pecar o el no mentir. Pero entendemos, ¿no es cierto?, que Dios en su naturaleza, ni siquiera Él puede retractarse de sus propósitos, ni tampoco puede Él venir con una goma y borrar lo que Él ya nos dejó escrito en su palabra. Nuestro Dios es inmutable. ¿Cómo Dios puede hacer lo que quiera? La doctrina de la omnipotencia para nosotros es de gran consuelo. Para nosotros es de gran consuelo, de gran gozo, de gran alegría. ¿Quién me puede responder por qué usted cree que para el creyente es de tanto gozo? ¿Por qué cree usted que para el creyente es de tanta alegría? El poder conocer, el poder entender el que Dios es omnipotente. Es porque el hombre no puede salvar al hombre. Es porque esto es imposible para el hombre, más para Dios todo es posible. Estamos bajo la sombra del Omnipoderoso, de aquel que nada le es imposible. Y esto, amado hermano, es una bendición para nosotros, es un gozo el poder entender que ahora, ¿no es cierto?, que ya esta salvación tan gloriosa no depende ni de usted ni de mí. No depende de que yo sea buena persona, de que yo sea un buen padre, de que yo sea un buen vecino. No depende de esto, sino que depende del Dios Todopoderoso, el cual en su soberanía ha tenido bien extender su mano y librarnos de esta muerte eterna. Esto da consuelo, esto da gozo, esto da alegría para nuestras vidas. Tengo algunas referencias que las voy a ir diciendo, así podemos irlas leyendo, que vamos a ir avalando esto. Quisiera también no dejar de lado el glorioso evento de la creación. Creo que esa es una de las manifestaciones más grandes, visibles para nosotros de lo que Dios ha hecho. Dios hizo todo lo que usted ve a nuestro alrededor, ni siquiera Él extendió su mano. Imagínense, con el poder de su palabra, Él hizo todo. Esto es glorioso. Esto es glorioso para nosotros, el poder comprender que tenemos un Salvador, un Dios tan grande. Génesis 17, versículo 1. Si alguien lo tiene rápido, con el fin del tiempo, me puede ir levantando la mano y me dice, yo lo leo y yo lo entiendo. Amén. 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 Dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Amén. ¿Se da cuenta? Mire, ¿es fácil o no es fácil el poder caminar bajo la sombra de este Dios Todopoderoso? Creo que bajo esta petición o este mandato que aquí Dios le hace a Abraham, podemos también ir comparando nuestra vida, podemos ir comparando nuestra naturaleza. Cuando nosotros hablamos de ser perfecto
o tratamos de entender lo que aquí le pidió Jehová a Abraham, nuestra apreciación o nuestra mirada de nosotros mismos, nuestro concepto de nosotros mismos, yo creo que es mirado hacia abajo. Porque yo creo que cada uno de nosotros sería imposible que nos encontráramos perfectos. Nosotros no podríamos decir, ya, mi Dios, yo voy a caminar delante de ti y voy a ser perfecto. Yo creo que no, ¿no es cierto? Es difícil porque nuestra conducta, nuestra naturaleza es con tendencia al mal, nuestro corazón es engañoso. Pero si vemos, ¿no es cierto? Y hacemos una comparación de cómo fue la vida de Abraham, podemos ver que este hombre, el cual está ahí en la galería de los hombres de la fe porque le creyó a Dios la promesa, pero en su caminar también él tuvo falencias, él tuvo caídas, él cayó, él pecó. Hubieron momentos de debilidad, hubieron momentos de angustia, pero él en su corazón se mantuvo firme, creyendo en aquella promesa del perfecto. Él confió plenamente en el Salvador, en el Dios Todopoderoso, que le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Y esto, hermanos, debe ser lo que marque nuestras vidas. Con esto no quiero decirle que usted puede andar como quiera y confiar en lo que Dios le dijo o lo que Dios le dio. Porque nuestras obras van reflejando la obra que hay en nuestras vidas. Nosotros no hacemos obras para ser salvos. Nosotros no tenemos una conducta de vida para ser salvos, sino que nuestra conducta, nuestra nueva naturaleza y nuestra manera de ser es absolutamente distinta al mundo, es porque hemos sido salvos. ¿Se entiende la diferencia, verdad? Hoy día nosotros hemos sido salvos y a donde hemos sido salvos nuestra conducta es diferente. No es diferente nuestra conducta para alcanzar salvación, a pesar de nuestra naturaleza. Génesis 28:3. Génesis 28:3. Amén. Dice, y el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multiplique para que llegues a ser multitud de pueblos. Amén. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitudes de pueblos. Podemos ver cómo en la bendición de Dios, mire, en el plan de Dios, en la voluntad de Dios, en la soberanía de Dios, estaba que este varón fuera bendito por Dios, que él fuera fructífero y que su descendencia fuera multiplicada. Estaba en la voluntad de Dios, él conoció el futuro, él lo vio, y como lo vio, el Todopoderoso pudo él entrar y actuar en aquel momento, en aquella situación. Isaías 13, versículo 6. Isaías, capítulo 13, versículo 6. Dice, gemid porque cerca está el día del Señor, vendrá como destrucción del Todopoderoso. Amén. Quizás estos versículos hablan, ¿no es cierto?, con respecto al Todopoderoso, pero quiero darle un contexto, quiero darle un poquito de contexto para que podamos entenderlo. Cada vez que el pueblo de Israel pecaba, se apartaba en idolatría, en engaño, o quería hacer su propia voluntad, Dios permitía en su soberanía que este pueblo de Israel cayera en esclavitud, en desolación, y cada vez que esto ocurría, cada vez que el pueblo de Israel caía en esclavitud, estaban en gran afrenta, en gran dolor, Dios nuevamente intercedía, ya que había alguno que entendía la voluntad de Dios y caía en oración, clamaba, se humillaba ante el Dios Todopoderoso, y el Dios Todopoderoso oía, levantaba y el pueblo y restauraba. En él estaba la posibilidad de ser levantado.
Pero debía haber un reconocimiento tras esta situación, tras este problema. Ezequiel capítulo 1, versículo 24. Ezequiel 1, 24. Amén. Y oí el ruido de sus alas cuando andaban, como el estruendo de muchas aguas, como la voz del Todopoderoso, un ruido de tumulto como el ruido de un campamento militar. Cuando se detenían, bajaban sus alas. Amén. Amén. Hermano, mire, cuando el Dios Todopoderoso tiene en su soberanía ya designado todo, no hay nada que pueda ser cambiado. No hay nada, y esto es marcado, esto es determinante. Incluso es tan determinante esto que podemos ver incluso en la existencia, en la sociedad humana. En la historia del hombre hay un referente, hay una marca en que se habla el antes de Cristo y el después de Cristo. Y esto está permitido porque fue dentro de la soberanía de Dios. Y cuando Dios habla, cuando Dios interviene, incluso de esta manera, manifestando su poder absoluto sobre la salvación, sobre la vida del hombre, queda huella, queda marcado. Y el ruido, la marca, es como este ruido que habla de muchedumbre, es como el ruido de un ejército, como un sonido de muchas aguas, algo el cual no se puede borrar. Un estruendo que es difícil, casi imposible poder olvidar. Así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios todopoderoso. Querido hermano, mire, cuando quizás es reiterativo, pero creo que es necesario volver a decirlo. Cada vez que nosotros cuando hablamos de voz, cuando hablamos de ojos, cuando hablamos de manos, cuando hablamos de pies, cuando hablamos de espalda, estamos tomando un lenguaje antropomórfico como lo toma la Biblia, la palabra del Señor, para que nosotros podamos entender. Y por lo general, cuando la palabra del Señor habla del poder de Dios, de este Dios todopoderoso, habla con respecto a su brazo, con respecto a su mano, para que nosotros vamos entendiendo lo que la palabra del Señor nos va a querer ir diciendo. Joel capítulo 1, versículo 15. Joel 1:15. Amén, le doy lectura entonces. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrán como destrucción por el Todopoderoso. Seguimos hablando de lo que es la soberanía de Dios, cómo se manifiesta el conocimiento, la omnisciencia de Dios desatado en su todo poder. Cada uno de sus actos, cada una de sus intervenciones en la manifestación gloriosa de su poder absoluto es en beneficio de la salvación del hombre. Cada uno de ellos. Y lo podemos ver reflejado, querido hermano. Quizás no lo voy a leer, no lo voy a llevar a que lo leamos, pero yo creo que cada uno de nosotros tenemos claro cómo Dios libertó al pueblo de Israel con mano poderosa de Egipto. Cómo Él lo sacó. Qué prodigio Él hizo. Cómo Él humilló a los dioses de los egipcios, presentándole, ¿no es cierto?, estas plagas, lo humilló a tal punto que los hizo nada. Mostró su todo poder, su magnificencia en hazañas, su magnífico poder y grande en prodigios, como dijo Moisés ahí en el Éxodo 15.
Luego podemos ver cómo Él abrió el mar rojo y pasaron en seco. Esto es algo fuera de lógica. Esto no está dentro de nuestra mente, no lo podemos comprender. Y volvemos a citar, ¿no es cierto?, al Salmo, grande es, no lo puedo comprender. Asimismo también es el poder de Dios manifestado en la salvación del hombre. El pueblo de Israel danzó, alabó a Dios, glorificó su nombre por haberle dado esta libertad, por haberlo sacado de esclavitud con mano poderosa. Y nosotros hoy día, en nuestra misma actitud, hoy nosotros celebramos también el que Dios nos haya sacado de esclavitud con mano poderosa, trayéndonos y sacándonos, ¿no es cierto?, de esa esclavitud, de esa condenación, del estar muertos y habernos dado vida. En nuestra conducta de adoración, de alabanza, de entrega a este Dios glorioso, el cual todo lo puede para darnos vida. Salmo 139, 13 al 16. Salmo 139, del 13 al 16. Si lo tienen, o lo leo nomás. Dice, me empujaste con violencia para que cayera, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fortaleza y mi canción, y ha sido salvación para mí. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra del Señor hace proezas. La diestra del Señor es exaltada. La diestra del Señor hace proezas. ¿Qué versión tiene usted, hermano Pablo? La Biblia de la América. Amén. Se fija lo que le decía recién, cómo Dios, o sea, claro, cómo Dios manifiesta, ¿no es cierto?, con este lenguaje el cual nosotros podemos entender, manifestando su poder, mostrando su brazo, mostrando su mano, y ahí hablaba con respecto a su diestra, ¿verdad? Pero quiero también leer la Reina Valera, dice desde el versículo 13 al versículo 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Se da cuenta, hermano? Mire, dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Él ya conocía, él ya sabía, él ya había visto todas estas cosas y las tenía él claras en su voluntad y en su soberanía. Y teniendo este conocimiento ya escrito, ya anotado, claro, vino el poder de Dios y dice, y que fueron luego formadas, fueron creadas, todas ellas, sin faltar una de ellas. Este es nuestro Dios todopoderoso. Se va dando cuenta, hermano, que cada uno de los atributos trabajan de forma armoniosa uno con otro. Esto es algo absolutamente maravilloso, que nos da confianza, nos da gozo, nos da alegría al poder tener este Dios tan grande a nuestro lado. Ahora yo entiendo al salmista en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré.
Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Amado hermano, el Dios que a nosotros nos ha dado la salvación, este Dios todopoderoso, conoce todas las cosas, conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y en base a eso, su poder actúa a nuestro favor. Con esto no quiero decirle que Él tiene todo en control. Él tiene todo en control. No hay nada que escape de su mano, no hay nada. Muchas veces, querido hermano, muchas veces nosotros, como le decía al principio, cambiamos de contexto, lo sacamos los versículos y no los usamos de la forma correcta, ni los entendemos como la palabra del Señor quiere decirnos. Y a veces vamos a hacer un trámite al centro y decimos, voy en el nombre del Señor, porque para Dios todo es posible. No tiene nada de que ver. Dios puede ir adelante, puede solucionar el trámite, puede arreglar, puede abrir las puertas, sí, lo puede hacer. Lo puede hacer. Pero cuando hablamos de este Dios todopoderoso, cuando hablamos de este Dios que no hay nada imposible para Él, estamos hablando directamente con respecto a la salvación del hombre. De esta manera actúa el poder de Dios en la vida. De esta manera. Bueno, venía Mateo 19:26, que es el que leímos anteriormente. Salmo 115, versículo 3. Salmo 115, versículo 3. Dice, nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Amén. Se da cuenta, y aquí está hablando con respecto a lo que es la creación, con respecto a lo que es su naturaleza en Dios. Efesios capítulo 1, versículo 11. Dice, también hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Amén. Se da cuenta, está todo en el propósito de Él, en sus designios, en su voluntad. Él obra conforme a su naturaleza. Conforme a su naturaleza. Quisiera, bueno, tengo más referencias, pero creo que son muchas. Creo que voy a terminar con esta. Job 26:14. En el libro de Job, como dato, se nombra al Dios Todopoderoso alrededor de 31 veces y alrededor de 40 y tantas en el Antiguo Testamento. Job 26:14. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? No hay nada, hermano, no hay nada en nosotros. Nuestra mente es finita. Nuestro conocimiento es limitado, por lo tanto, no podemos de forma normal, de forma natural, tener este entendimiento del poder absoluto de Dios. Recién hablábamos con respecto a la formación del bebé en el vientre. Los científicos dicen que es la obra más grande que hay. ¿Cómo pueden dentro de otra persona empezar a producirse los huesitos,
la piel, las uñas, el pelo, sus partes interiores. Dicen que esto es casi imposible de entender. Asimismo como esta concepción de vida es casi imposible entenderla para los científicos. Imagínense cuánto más para ellos va a ser el poder comprender la salvación del alma. ¿Cuánto más puede ser el poder comprender que un hombre, el cual su naturaleza caída, aborrecedor de Dios, blasfemo, mentiroso, adúltero, fornicario, y así podríamos nombrar todo? Viene Dios Todopoderoso y cambia a esa criatura, la hace nueva, y dice que aquí todas las cosas son hechas nuevas. Este Dios Todopoderoso transforma de forma natural al hombre, porque en su voluntad está esto intrínseco, está natural en él, es de su esencia. A menos que creamos que es verdaderamente solamente omnisciente, sino también omnipotente, no podríamos tener un concepto correcto de Dios. El que no puede hacer todo lo que quiere y no puede llevar a cabo todo lo que se propone, no puede ser Dios. Él tiene no solo la voluntad para resolver aquello que le parece bueno, sino también el poder llevarlo a cabo, el poder realizarlo, el poder consumarlo. Así como la santidad es la hermosura de todos los atributos de Dios, su poder es el que le da vida y acción a todas las perfecciones de su naturaleza divina. Dios es amor. Vamos a hablar de esto. Vienen todos estos atributos también. Dios es amor, ¿no es cierto? Y es uno de los atributos que más se excitan, que más se tocan. Dios es amor, Dios es misericordioso. Pero el amor de Dios actúa en nosotros a través de la salvación, viniendo el poder de Dios y transformándonos, cambiándonos. Qué vanos serían los consejos eternos si el poder no interviniera para cumplirlos. Sin el poder, su misericordia no sería sino una debilidad humana. Si el poder no interviniera para cumplir los consejos eternos, serían vanos. Sin el poder de Dios, sin que Dios sea todopoderoso, la misericordia no sería más que una debilidad. Y esto lo podemos ver cuando muchas veces en los trabajos se conoce a alguien que es más callado, que es más tranquilo, que hasta lo tildan de alguna forma, ¿no es cierto?, vulgar, irónica, hiriente. Pero en Dios, ¿no es cierto?, si esto fuera solamente sin el poder de Dios, esto sería una debilidad humana. Pero en cambio, cuando la misericordia de Dios es respaldado con su poder, es cambio, es transformación, es restauración, es vida nueva. Sus promesas, un sonido vacío, sus amenazas, alarmas infundadas. El poder de Dios es como el mismo infinito eterno, inconmensurable, inmutable, autoexistente. No puede ser contenido, no puede ser limitado. No podemos nosotros como criatura cambiar o frustrar la voluntad de Dios, ni menos disminuir el poder de Dios. No podemos. Y todos los moradores de la tierra por nada son contados. Y en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, esto lo escribió A.W. Pink, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, hace según su voluntad. Ni hay quien estorbe su mano y le diga, ¿qué haces? O esto se puso claramente de manifiesto cuando Dios se encarnó y habitó en el tabernáculo humano. Hablando de Jesucristo, cuando se humanó y se hizo carne y le dijo al leproso, quiero ser limpio.
y luego su lepra se fue. Su cuerpo fue hecho nuevo como de un niño, fue algo limpio. O a uno que había estado muerto en la tumba, Lázaro, le llamó de afuera diciendo: Lázaro, ven fuera. Y aquel muerto ni siquiera tuvieron que ir a buscarlo, sino que el poder de Dios lo sacó, lo trajo. Algunos hablan y dicen que en aquel momento el Señor tuvo que nombrarlo, tuvo que decirle: Lázaro, ven fuera. Porque si hubiese dicho ven fuera, habrían salido todos los muertos que estaban en la tumba. El poder de Dios es absoluto. Y el muerto salió, y el viento tormentoso de aquella noche, de aquel día de tormenta, y las horas feroces fueron cambiados por el poder de Dios en una simple palabra de su boca. El mar se calmó, el viento se tranquilizó y aquel mar quedó en bonanza. Y así podemos ir viendo tantos episodios que no solamente habla de Yahvé o Yahweh, Jehová, Jesús, perdón, Dios en el Antiguo Testamento, sino que también ahora hablando de Jesucristo, el Dios encarnado como un Dios todopoderoso, el cual tiene el poder sobre la naturaleza, sobre la creación, sobre la vida, sobre la enfermedad, sobre la muerte. La creación entera confirma el gran poder de Dios y su completa independencia de todas las cosas creadas. Oigan su reto. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? No sé si lo han leído eso en Job. Házmelo saber. Si tienes inteligencia, ¿quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿O cuán cierto es que el orgullo del hombre está sentado sobre el polvo? No hay nada, hermano, no hay nada. Muchas veces el hombre ha querido llevarse gloria, ha querido llevarse nombre, ha querido llevarse una postura. Pero toda la gloria, toda la honra es para este Dios todopoderoso, el cual para salvación, para nuestra bendición, no hay nada imposible. El poder es también usado como un nombre de Dios. El Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia, es decir, a la diestra de Dios, y su poder son tan inseparables que son también recíprocos. Su esencia es inmensa, no puede ser limitada en el espacio. Su poder es eterno, no puede medirse en términos de tiempo. No puede ser limitada en relación a la acción. He aquí, estas son partes de sus caminos, mas cuán poco hemos oído de él, porque el estruendo de su fortaleza, ¿quién lo detendrá? ¿Quién es capaz de contar todos los monumentos de su poder? Incluso lo que la creación visible se muestra es su poder. Está más allá de nuestra comprensión. Mire, ¿cree usted que es fácil para nosotros cerrar nuestros ojos y decir, estoy hablando de forma natural, no de forma como un hijo de Dios, sino que para un hombre natural, ¿usted cree que para ellos es fácil entender y decir, sí, todo esto lo hizo Dios? Y Él lo habló y lo hizo. Hermano, dice que la luz no existía y Él le dijo, sea la luz de la nada. De la nada, no había nada. Y Él creó la luz con el poder de su palabra. Amado hermano, así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Y toda
todos los atributos, las perfecciones, los que le venía hablando, trabajan en armonía. Son complementos, juntos todos hacen uno. No quiero decir que tienen un poco de amor, un poco de esto, un poco de esto, sino que Dios en su esencia absoluta es todo poder, es todo conocimiento, es inmutable su ser entero. Y esto se lo repito, debido a que su amor es inmutable, porque también es parte de la esencia, su amor es inmutable. No depende de nuestra actuación, no depende de nuestros méritos. Dios nos ama y dice que con amor eterno nos ha amado. Este es el gozo, este es la bendición que podemos nosotros tener y el consuelo como creyentes que descansa no en nuestros méritos, sino que descansamos en la obra gloriosa de este Dios todopoderoso, de este Dios bendito. Yo doy gracias al Señor por esta oportunidad que Él nos da de poder ir conociendo a este Dios glorioso, a este Dios santo, a este Dios bendito. Le voy a invitar a que oremos para que demos gracias y adoremos a este Dios, entendiendo que